Es un gusto decirle bienvenido a nuestros invitados. El señor Eric Padrón es abogado, fue fiscal, tiene distintos ángulos de cómo funciona este mundo, porque ha estado en varias canchas, si se puede decir así, desde el punto de vista legal. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer tenerlo aquí. Rod Soto es investigador de Hack Miami. Allí se hacen las cosas del lado bueno en estas batallas para proteger sistemas de seguridad en la Internet. Gracias por acompañarnos. Gracias. Rod, ayúdanos con alguien ignorante como yo, pidiendo información sobre qué significa esto en la práctica. En la práctica significa que se le da acceso al gobierno o a esta agencia en particular de quitar el cifrado. El cifrado es algo que cubre toda la información que tú tienes. Eso la protege y no deja que, si tú tienes una clave, que alguien venga y la vea. En este caso, el argumento del gobierno es que ellos necesitan ver lo que hay ahí para tener más información sobre los terroristas. El argumento de Apple es que si se le da este acceso, no solo va a ser el teléfono, sino que ellos van a poder accesar otros teléfonos también. Eso vulnera la privacidad de muchas personas y pone en riesgo el consumidor en general y hasta los ciudadanos de los Estados Unidos en cosas como la Cuarta Enmienda, que es el derecho a tener privacidad y a que no te accedan a tu móvil, a tu información confidencial si tú no quieres. Y ese es el problema. Que yo realmente no me opongo a que el gobierno tenga la información suficiente para prevenir y hacer perseguir terroristas. Pero cuando eso pone en riesgo la privacidad de las personas, entonces aquí tenemos un problema. Y yo creo que Apple tiene razón. Antes de ir al ángulo legal, una más para que me ayudes con Apple, con el poder que tiene. No puede preparar un programa de software que una vez que le dan información al FBI de lo que pasa en ese iPhone, pero miren, tenemos ahora, no sé, iOS 14, que impide que se pueda ingresar a otros teléfonos. Sí, pero es muy complicado. Probablemente habría que hacer un tipo de desarrollo con el software, pero yo quisiera decir algo más. Aquí podría haber una agenda. Porque desde hace mucho tiempo se rumora que la NSA puede romper cualquier tipo de encriptado. Esa es la Agencia Nacional de Inteligencia. Exacto. Entonces yo no entiendo por qué llevar esto a la Corte Suprema. No entiendo por qué ponerlo en la palestra pública cuando, en mi opinión, el gobierno tiene las herramientas para hacerlo sin necesidad de ir a este debate. Llévenos a la Corte, por favor, abogado. Bueno, desde un punto de vista legal, esto es algo que no se ha visto hasta ahora. Primeramente, como un ejemplo, Apple es como si fuera un cerrajero que creó una cerradura. Y entonces ellos de lo que dicen es que no tienen la llave. Y lo que este magistrado quiere hacer, que es ex fiscal, es obligar a ese cerrajero a crear esa llave. Y entonces, claro, como siempre el gobierno dice que la llave es la más que se va a usar una vez. Históricamente es difícil creerle a cualquier gobierno. Exacto. Entonces ese es el temor. Y tanto Apple como otras empresas, parte de la razón por que uno quiere comprar los teléfonos de ellos es porque existe esa protección. Entonces, por ejemplo, en el bufete mío, la mayoría de mis clientes están en el extranjero y nos comunicamos a través de WhatsApp, porque sabemos que el gobierno supuestamente no puede leer esas comunicaciones, o el BlackBerry Messenger, que también se conoce mucho. Entonces, esto va a ser un conflicto entre el derecho o el deber de un gobierno a investigar un acto de terrorismo y la privacidad del consumidor. ¿Y su opinión? Bueno, yo creo que esto va a llegar hasta la Corte Suprema, porque lo que es diferente en este caso es que no es solamente, es que estás obligando a una empresa privada básicamente trabajar, crear algo que ellos dicen que no lo tienen. Entonces, ¿cómo puedes obligar a una empresa privada a hacer eso? No es como que dan una llave que lo tienes en una caja fuerte en algún sitio, no, tienes que crear algo que ellos dicen que no existe. ¿Qué me dice el término de que no exista ese acceso, que no exista esa llave y ellos tengan que crear ese camino? Bueno, es un argumento que ellos van a tener que probar técnicamente. Ya. Técnicamente ellos van a tener que probar que si ellos proveen ese acceso, entonces hay un daño irrevocable. Y en mi opinión, si eso ocurre públicamente va a ser muy difícil para Apple de ahora en adelante probar de que ellos pueden tener privacidad. Y eso probablemente va a ser perder mucho negocio. ¿Es realista pensar, y lo voy a preguntar desde el ángulo técnico, desde el ángulo legal, que un técnico especializado de Apple camine por ese sendero, busque toda la información posible, dé información sobre lo que hay en ese teléfono al FBI bajo juramento? Esto es exactamente todo lo que hay en ese teléfono y hasta ahí llega el asunto, no darle la llave, sino
construir una llave si no la tuvieran, asomarse, ver lo que hay adentro y reportárselo al FBI? Como investigador, yo le puedo decir, una vez que se hace un trabajo de esa manera, esa información hace abierta. un precedente que me va a permitir abrir la puerta en otros casos, absolutamente. No se va a poder, una vez que se abre esa puerta no se va a poder cerrar. En los tribunales existe muchas veces que el juez tiene esa discreción de ver ciertos artículos, entonces le puede informar a los abogados, yo vi lo que estaba ahí y eso no les pertenece, no es relevante el caso, por ejemplo. Pero eso es un juez. O sea, esto sería una empresa privada que le va a decir al gobierno federal, ahí no hay nada que les interese a ustedes. Eso yo creo que el pueblo no va a aceptar eso. ¿Escucharon algo de lo que decía el vocero de la Casa Blanca en el reportaje de nuestro compañero José Antonio Évora? Aquí hay más de lo que dijo Josh Earnest. They are not asking Apple to redesign its product or to create a new backdoor to one of their products. Obviously, the Department of Justice and the FBI can count on the full support of the White House as they conduct an investigation to learn as much as they possibly can about this particular incident. Abogado, a una empresa no se la puede detener por desacato, pero ¿a quién le tocaría, si el juez dice estar en desacato, ir a instalarse a un calabozo por un tiempo? ¿Al presidente de Apple? Bueno, precisamente, le vas a obligar a un presidente, a la junta directiva, a los inversionistas, a los accionistas. Eso es algo, por eso que las cortes de apelación van a tener que determinar, y por lo menos Apple tiene los recursos para apelar esto directamente hasta la Corte Suprema. Y tenemos que tener en cuenta, hace como 3 o 4 meses, el jefe del FBI, James Comey, habló públicamente que para él era algo que no podía creer, que una empresa privada podía tener esta tecnología y que aún con una orden judicial no se podía ver lo que hay en los teléfonos. Él mismo ha dicho, entonces obviamente ocurrió este masacre, y esto es lo que ellos están utilizando ahora para tratar de buscar la forma de poder leer lo que tenemos todos nosotros en nuestros teléfonos. Hay un ángulo, por supuesto, técnico, hay un ángulo legal. Desde el punto de vista de la opinión pública muchas veces depende del momento. Y esto, claro, ocurre hablando de un caso específico en el que gente inocente fue masacrada en una fiesta de despedida del año, en una fiesta pre-navideña. Esto no es una cosa abstracta, ¿no? Tratando de establecer una nueva forma de hacer las cosas. Y al mismo tiempo, si la Agencia de Seguridad Nacional no hubiera quedado tan maltratada públicamente porque se descubrió que escuchaban cientos de millones de llamadas telefónicas y no necesariamente las de sospechosos, tal vez las cosas no serían así. ¿Su opinión? Bueno, eso es correcto. Es también correcto de que si ellos tenían todo este acceso, y hay senadores inclusive que dicen que han visto lo que se grabó y no pudo evitar ningún acto terrorista, entonces ¿por qué el ensañamiento específicamente con el teléfono? Esa es mi pregunta. Yo estoy seguro que la Agencia Nacional de Inteligencia puede romper el cifrado. Yo no entiendo por qué tiene que ir directamente a la tecnología comercial. Eso es todavía lo que yo no termino de entender que hay detrás de esto. Voy a ángulo legal en un instante porque me están contando que hay información de la cadena ABC, no tiene absolutamente nada que ver con este caso, pero es un episodio histórico. La Casa Blanca está anunciando que el presidente Barack Obama visitará Cuba el 21 y 22 de marzo. Les reitero, el presidente Obama visitará Cuba el 21 y 22 de marzo, reporta el Departamento de Noticias de nuestros colegas de ABC. En la medida que surja más información la compartiremos. Vuelvo a lo que estábamos discutiendo, abogado. Yo creo que lo que está haciendo quizás el gobierno federal es tratando de sentar el precedente para en el futuro hacer este mismo tipo de petición a la Corte. Quizás ellos tengan ya la habilidad de hacerlo, pero lo que quieren hacer es que como ya vieron que lo pudieron hacer, queremos el permiso después. Puede ser. Señores, un placer tenerlos aquí. Gracias. Muchas gracias. Cambio de tema.